Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. Yo soy Choyos y para los que no me conocen soy un Behavioral Designer que ya desde hace algunos años me vengo dedicando a implementar esta disciplina tan apasionante que es el diseño de comportamientos, ciencias de comportamientos a diferentes entornos, algunos temas relacionados con empresas, otros temas relacionados con educación o incluso con la vida personal. Y lo que hacemos en este programa es conversar con diferentes personas que están practicando ya sea desde una formación, digamos, ya de maestría, incluso hasta de doctorados en esta disciplina, como también personas que lo han aprendido en la cancha y están aprendiendo a, digamos, cómo funciona esta dinámica para resolver diversos problemas de comportamientos. Y el invitado que tengo para hoy es el gran Quique Belenguer. Ya lo van a conocer en breves segundos, pero para contarles un poco de él, él es una persona clave en una de las organizaciones más importantes del mundo financiero, no solamente a nivel España, que es en donde está él, sino a nivel global. Sí, y él es una pieza clave justamente dentro de esa organización en la implementación de Behavioral Economics para diversos equipos, como decía, a nivel europeo, americano, latinoamericano y otras zonas de la región que todavía nosotros en este programa no hemos llegado todavía, pero ya llegaremos en cualquier momento. Y no quiero hacerla más larga sin presentarles entonces y darle la bienvenida a Quique. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mil gracias por sumarte al programa, aceptar la invitación. Estamos súper contentos de contar con alguien de tu experiencia y de tu background. Nada, hombre, pues muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrado y también muchas gracias por las amables palabras con las que me has presentado. No, no es para menos, de verdad. Para aquellos que recién conocen a Quique, y Quique, él ya viene trabajando, digamos, desde hace varios años en el banco, más de 4 años. Él trabaja actualmente en el BBVA, que creo que no lo había mencionado, que es justamente uno de los bancos más importantes a nivel global y especialmente para países latinoamericanos que conocemos también bastante esta marca, este lado del mundo. Pero además, Quique no solamente comienza desde ahí, sino que tiene un background que ya nos va a contar un poquito más de cómo conoce y cómo entra en el mundo de Behavioral Science. Yo he tenido la suerte de cruzarme con Quique. En realidad, Quique, aprovecho también para mencionarte, no sé si lo recordarás, dudo mucho, pero tú y yo tuvimos una conversación hace, ¿qué será? Quiero decir, el 2018-2019, cuando yo trabajaba en Rimax Seguros. Acabé de llegar yo a Madrid. Sí, me Exacto, acuerdo. exacto. Y yo estaba en Madrid y visitando al banco entre otras personas, y me hablaron de ti. Me dijeron, tienes que conversar con Quique Belenguer. Me dieron tu dato. Así que nada, pero creo que no te lo había mencionado antes, pero ya que estamos en el aire, ahí te lo cuento. Pero Me efectivamente acuerdo, me acuerdo. tuve la suerte de conversar con Quique. De hecho, Quique fue una de las primeras personas con las que conversé y que tenían experiencia en el tema, y yo estaba en la nada, ¿no? Y de verdad que la conversación que tuve contigo fue muy o sea, me ilustró mucho lo que se podría hacer. Así que eso es un poquito contarles mi experiencia con Quique, pero ¿qué tal si te doy un ratito del espacio ahí para que tú nos cuentes un poco más de ti, para que la gente te conozca? Claro. Pues nada, yo soy Quique Belenguer. Por partir un poco de la parte más académica, que supongo que todo el mundo empieza por ahí, soy economista. Y ya en la carrera, ¿no? Cuando estudiábamos cosas relacionadas con la economía, a mí las cosas que más me interesaban son aquellas que tenían que ver un poco con, diría el comportamiento, pero quizás es una palabra que pienso más ahora, ¿no? Pero en ese momento éramos como la sociedad, me gustaba esa intersección con la parte de la sociología y, y bueno, empecé a trabajar con cosas de Behavioral Economics, lo hablaba antes con Carlos, dependiendo un poco dónde pongas el filtro, ¿no? Pero cuando cayeron en mis manos libros como los de Dan Ariely, los primeros de Predictably Irrational o el de Daniel Kahneman, en el que, pues bueno, de alguna manera empecé a plantearme que lo que estaba haciendo, que en ese momento era temas de estudios de mercado, quizá merecía la pena darle una vuelta. Y bueno, luego de ahí fui creciendo y era en el banco, que sí, eso entiendo que era, me preguntas más en detalle y explico más cosas de mi carrera de Behavioral Economics. Pero bueno, más allá de eso, no sé si también cosas personales, me gusta leer, me gusta la música y no sé, ese soy yo. ¿Entro más en detalle en cosas de Behavioral ya o quieres preguntar algo concreto, Carlos?
No, tenemos para hablar muchísimo sobre behavioral, no te preocupes, pero qué bueno ahí que todos te hayan podido conocer un poquito y en realidad sí, efectivamente el plano personal siempre es importante, especialmente para los que valoramos otros espacios en nuestras vidas que van más allá del trabajo. Claro, a mí Este, me gusta siempre presentarme eso. Digo, suelo decir, me dedico a Behavioral Economics y toco el bajo en un grupo. Oye, mira qué coincidencia. Yo también he tocado en el pasado cuando era más joven. Mira, me Ah, vas a tener sí. que pasar tus videos o tus discos. Sí. Pero genial. Genial, Eso en genial. privado, eso en privado. Excelente, Kike. Oye, qué genial, qué genial, qué bueno saber eso, porque, como te decía, más espacio es coincidencia. Oye, y ahora que mencionabas un poco estos inicios, ¿cómo así llegaste al banco? O sea, ya mencioné que han trabajado muchos temas. Para los que no saben, BBVA es una de las organizaciones, ya ni siquiera, como digo, a nivel latinoamericano o de esta parte, ¿no? Sino a nivel global que más está apostando por Behavioral Economics y mucho de eso tiene que ver con justamente la calidad de profesionales como tú y muchos miembros del equipo que también están brillando en diferentes implementaciones. Pero, ¿cómo comenzó esto para ti? O sea, ¿cómo fue tu llegada al banco? ¿Cómo así empezaste? ¿Qué retos viste? Claro, llego de una forma para mí un poco extraña, ¿no? En el sentido de, yo trabajaba, como os decía, en una pequeña consultora y hacía temas de estudios de mercado. Cuando caen en manos los libros, estos que os comentaba antes y otros en esa misma línea, empezamos a plantearnos, oye, si hacemos estudios de mercado en lo que básicamente preguntamos a la gente por qué compra algo, y estos libros me están diciendo, la gente no sabe por qué compra, había que cambiar el enfoque. Entonces empezamos a cambiar cosas en la forma en la que hacemos las preguntas, las interpretaciones y tal. Pero no dejaba de sentirme un poco impostor. Esa sensación de he leído mucho libro de aeropuerto y me dedico a contar Correcto, anécdotas. correcto. Entonces, eso no me gustaba mucho. Y pues bueno, dio la casualidad de que buscando cosas de Behavioral Economics apareció un máster que era el de la London School of Economics, que iba a ser el primer año que lo lanzaban. Y envié mi solicitud y sorprendentemente para mí me aceptaron. Entonces, claro, eso cambió todo un poco, cambió el juego. Me di cuenta, ¿no?, de que era Behavioral Economics más allá, pues, de las anécdotas, de si los sesgos y tal, que es igual. Y había una parte, pues, más estadística, más de la parte de la experimentación, elementos aplicados que requerían como cierto análisis de lo que es la situación y no soluciones rápidas de, pues, pongo una norma social y ya está. Correcto. Entonces, con eso cambia lo que estaba haciendo en la organización. Eso que fue de 2014 a 2016, cuando acabo, pues bueno, le estoy dando forma y un día me contactan de BVA, que yo en ese momento era consultor, yo lo que quería es como venderles. Y yo decía, sí, os voy a contar cosas de Behavioral Economics. Claro, Eh, claro. pero bueno, me dicen, oye, es que estamos montando una unidad y, y nos interesaría que vinieses. Y claro, te decía que era extraño porque yo vengo, o sea, vivía en una ciudad pequeña, como va a ser Valencia, no es tan pequeña, pero vamos, es una ciudad mediana comparada con Madrid o con Barcelona. Claro, pero me llaman a mí porque probablemente era la única persona que tenía un máster de Behavioral Science en 2018, o de las pocas. Entonces, bueno, pues me llaman y entro a una unidad en la que yo entré en marzo, pero es que la unidad se creó en enero de 2018. Entonces estaban un poco todo por hacer. Había, o venía, ¿no?, a raíz de una inquietud del que era el consejero delegado en aquel momento, que era el presidente del banco. Entonces, claro, cuando la gente de arriba apuesta, ¿no?, por algo y ve las implicaciones y bueno, las virtudes, las fortalezas que pueden traer una disciplina a una organización, entonces todo es más sencillo. Yo creo, ¿no?, comparándolo con algunos colegas con los que he conversado en estos años, pues nosotros hemos tenido mucha suerte por encontrarnos ese espacio. Pero claro, ese espacio tan grande también estaba en blanco. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Y Correcto. claro, fue mucho de, pues, dar formación, construir un modelo que nos permitiera explicar lo que hacíamos, agrupamos algunos sesgos, descartamos otros, no por que no consideramos relevantes, sino por establecer el foco en algún sitio.
Y de hecho fue como ahí a mitad de ese año cuando empezamos ya a hacer cosas como más aplicadas, de vale, todo esto hay que aplicarlo. Entonces empezamos a aplicarlo en diferentes proyectos y eso ha ido creciendo hasta llegar a donde estamos ahora. Que claro, si echas la vista atrás es un cambio muy fuerte. Eso porque al principio teníamos mucho espacio, pero quizá poca visión de hacia dónde queríamos ir. Y ha sido ir descubriéndolo en el camino, porque es que tampoco tenemos muchas referencias. Y a día de hoy creo que sigue habiendo pocas empresas que tienen pues, unidades no específicas de behavioral economics. Tal cual. Pero antes menos. Entonces era un poco de, ¿y qué hacemos? Pues bueno, fue empezar, ¿no?, a desarrollar y a crear todas las bases de lo que somos hoy. Buenísimo. Y creo que hay tantas cosas ahí que de lo que has dicho que quiero ahí quizás tocar un poquito, Claro. pero de lo último que has mencionado, el tema, eso mismo, ¿no? El tema de esa incertidumbre y de cómo vas labrando un camino o cómo yo siempre he sentido que es como ir por la selva abriendo el primer sendero que se pueda, ¿no es cierto? Es decir, puedes haber aprendido mucho seguramente ya sea en las maestrías, en los libros, en charlas, en lo que fuese, pero nadie te explica, nadie te enseña, mucho menos en el 2019 cómo implementar un equipo como el que han implementado. Ahora hay tanto que muchas empresas pueden aprender, ya sea la experiencia del BBVA como de otras organizaciones que por ahí también andan avanzando. Pero efectivamente es así, me imagino, un reto inmenso. Pero en lo que me encantaría profundizar un poquito más es en lo que mencionabas al inicio. Tú me decías, vienes justamente del mundo de la investigación de mercados. Sí. Puedo empatizar perfectamente contigo porque es justamente también de donde yo venía. Y te escucho y me recuerda mucho a una sensación de, no sé si tú tenías la misma, yo sentía como que yo soy psicólogo, por ejemplo, entonces me dediqué siempre al comportamiento consumidor, pero sentía que en mi día a día en investigación de mercado no traía nada de mi ciencia a la mesa, sino que todo era en base a intuición, ¿no? O sea, yo tenía cierta intuición refinada, si querías, por el lado del comportamiento humano, por mi carrera, pero que mis aportes a la disciplina de investigación de mercados iban más que nada por lo que podía aprender en el mercado mismo. Y cuando encuentro los frameworks, encuentro todo el tema de los principios psicológicos, toda la ciencia, los papers, toda la evidencia que empiezan a hablar acerca de ciertos sesgos o de ciertas palancas que podríamos considerar al momento de entender el comportamiento humano, es que me estalla la cabeza y digo, esto es lo que he estado buscando todo este tiempo. En tu caso, que claro, venías más de la economía, pero igual dentro del mundo de investigación, ¿es algo a eso es lo que te referías cuando decías el tema de sentirte como, bueno, mencionas el tema de sentirte como impostor, que me imagino que te referías a que estabas leyendo y hablando sobre algunos puntos que recién estabas conociendo, pero antes de eso, ¿te hace algo de sentido lo que te estoy comentando? ¿Fue alguna experiencia similar? ¿Cómo así es que, digamos, de la investigación pura, o no pura, pero de investigación de mercados donde estabas, haces este salto? Claro, sí, o sea, mi sensación quizás es un poco distinta porque, claro, tú por lo menos eres psicólogo, es decir, tú conocías esos términos. Es decir, yo era economista, entonces mi conocimiento era reducido. De hecho, eso no he contado, antes del máster de la London hice uno, más jovencito, de sociología. Entonces, claro, ahí también fui profundizando en aspectos, ¿no?, que me parecían muy interesantes, pero seguían sin ser algo con lo que yo me sintiese súper seguro. Entonces, claro, de repente era meterme en cosas que alguna vez los psicólogos habían estado trabajando. Y a mí me ayudó mucho que cuando hacía cosas de investigación, pues, trabajaba con Dmitry Smitov, que es un gran investigador, y que junto a él estuvimos desarrollando cosas de Behavioral Economics aplicado a investigación. Yo me vine al banco, pero él ha continuado. Entonces, él sí que es psicólogo. Y ahí como me fue complementando. Y también como me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Yo recuerdo al principio, esa parte de impostor viene por no conocer mucho, tirar de anécdotas, pero también plantear algunas cosas y ver con Dimitri. Bueno, Dimitri decía, sí, esto es economía, psicología antigua, es decir, esto ya está. Entonces, cuidado en pretender que estamos reinventando la rueda. Y hay técnicas que nos permiten corregir esto en la investigación. Entonces fue más la idea de ir construyendo poco a poco nuevas formas, ¿no?, de estudiar el comportamiento, sabiendo que había limitaciones a las técnicas habituales. Si yo te Buenísimo. pregunto por qué consumes el zumo de naranja que consumes, probablemente lo que me digas
tiene una parte de discurso, pero una parte también de contexto, y lo bonito es como empezar a separarlo, ¿no? Y hacíamos cosas como chulas, testábamos packaging, y el packaging, en vez de testar y preguntarle a la gente qué opinas del packaging, pues poníamos el mismo producto en diferentes paquetes y se lo vamos a probar a la gente. Y le preguntamos que nos dijera cómo les sabía. Entonces Dimitri hablaba de un autor que hablaba de la transferencia de valores a sensaciones, y a través de eso detectábamos qué le parecía el packaging. Entonces, claro, es ese tipo de cosas, ¿no?, las que fuimos de alguna manera incorporando a las técnicas de investigación. Pero aún así, claro, yo era por un lado muy dependiente de Dimitri, y por otro lado con esa sensación de hay un momento que lo que estoy contando es anécdotas. Recuerdo con temas de retail, ¿no? Pues de supermercados o tiendas en general. No, yo sacaba muchas cosas de, pues, he leído esto de Dan Ariely que dice que no sé qué, de E. Jengar con la sobrecarga cognitiva. Vale, y Buenísimo. bueno, o sea, sé Claro. eso. Un poco ahí. Y es cuando sentía la necesidad de que tenía que ir más lejos, que no podía quedarme en contar una anécdota que he leído en un libro. Exacto. No, me queda súper claro y qué suerte que tuviste de contar con ese apoyo, esa orientación al inicio, me parece súper interesante. Y lo otro que también quiero rescatar de lo que mencionas es ese síndrome de impostor que creo que todos en alguna medida tenemos, ¿no? Independientemente de dónde vengamos, porque claro, está la ventaja de que, claro, uno podría venir de la psicología y quizás behavioral science te es un movimiento muy orgánico, muy natural, pero igual hay muchas inseguridades y qué interesante cómo se ha seguido empujando a pesar de esas inseguridades. Algo que mencionar para que todos además sepan, Quique está mencionando acerca de su maestría en el London School of Economics o LSE. Vale mencionar que es una, sino de las universidades o, digamos, programas más prestigiosos que hay en temas de Behavioral Science. En otros episodios hemos hablado y hemos tenido también invitados que han estudiado en esos programas y te entendí correctamente, Quique, tú estudiaste en la primera promoción del programa de Behavioral Economics. Sí, fui conejillo Wow, de Indias. buenísimo. Para bien y Buenísimo. para mal, para mal ahí estábamos. Sí, sí. Claro, no, buenísimo, me parece genial. O sea, y qué chévere, porque definitivamente, claro, mucho se habrá aprendido de eso, pero creo que también te ponen en la situación de ser unos precursores digamos, de ese movimiento, porque ahora hay muchos chicos que llevan esos programas e insisto, es uno de los más prestigiosos si alguien está interesado en evaluarlo, ¿no? Este, Quique, en tu tiempo, más aún, ya que tú vienes de este background de investigación, de conocimiento del comportamiento y ahora en las finanzas, ¿hay alguna especie de aprendizaje o algún tipo no sé, algo que hayas podido rescatar que te haya llamado la atención sobre el comportamiento de las personas en el mundo financiero que nos pudieras compartir, así a modo anecdótico, si quieres? Sí, a ver, yo creo que o sea, hay dos cosas, o por lo menos dos cosas que yo utilizo mucho y que yo creo que me he sorprendido. Ahora me parecen como muy habituales, pero si pienso en mí yo de antes, creo que han sido cambios importantes. Por un lado, que a nivel financiero, todos los elementos de decisión que afectan al tiempo son muy importantes. Claro, casi todas las decisiones financieras son intertemporales, es decir, lo que haces es cambiar, ¿no?, dinero en el tiempo, ya sea porque lo ahorras o porque lo tomas prestado, pero en cualquier caso estás tomando decisiones que afectan a contextos de tiempo largos, en el que las preferencias, pues, cambian, ¿no? Tienes aspectos como el sesgo de presente, pero también como la proyección. ¿Para qué estoy ahorrando? Para mi yo futuro, pero mi yo futuro no soy yo, pero con el pelo cano, sino soy yo con otras necesidades que soy incapaz de ver. Entonces, entran conceptos de incertidumbre. Entonces, son aspectos que yo al principio no tenía muy claros, porque trabajaba mucho en retail y eso no se da, pues quieres comprar una lata de tomate, pues la compras, y aquí de repente le metes una dimensión temporal que distorsiona mucho el juicio de las personas, y ayudar a la gente a tomar buenas decisiones a nivel, ¿no?, del tiempo, como me parece complicado y bonito a la vez. Por otro lado, esto sí que de alguna manera yo lo había visto, pero quizá en la industria financiera tiene otras dimensiones, es el tema del... Voy a decir la sobrecarga cognitiva, pero es más las implicaciones que eso tiene. Es decir, Ujú. cuando hay muchas opciones que comparar.
Entonces, de nuevo, cuando yo trabajaba con tiendas, con supermercados y demás, esto era algo muy importante, pues porque cuando vas a un supermercado tienes muchas latas de tomate y es muy difícil elegir porque las dimensiones son variadas, no tienes tiempo, todo eso sucede. Pero es que además, cuando estás en la industria financiera, esas decisiones tienen implicaciones muy grandes, de las que probablemente no puedas aprender porque son muy a largo plazo, como decíamos antes. Entonces, yo hago algo del que no aprendo. Si tú pones una salsa de tomate que no te gusta, al día siguiente no la compras. Pero si inviertes en un fondo de inversión para tu pensión que no es bueno para ti, no te vas a enterar hasta que sea demasiado tarde. Entonces, la forma de mostrar las opciones y facilitar la comparación para que la gente elija las mejores opciones es como ultra relevante. Y además son dimensiones que la gente no maneja, es decir, son complicadas. De nuevo, las dimensiones que manejas en una salsa de tomate, que no se puede, que esté rica, que dure, no sé, te das 3 o 4 atributos. En los productos financieros esos atributos son más complejos y a la gente le cuesta procesarlos, codificarlos y decidir sobre ellos. Entonces, estas dos cosas son aspectos que creo que me han sorprendido, ¿no? O me han marcado a la hora de trabajar en el sector financiero y que a día de hoy intento, no sé, poner mucho encima de la mesa, ¿no? De cuidado, que tenemos opciones que son complejas, que dificultan la decisión y tenemos que trabajar mucho para facilitarla. Y por otro lado, somos de alguna manera asesores en la intertemporalidad. Entonces, pensemos en cuáles son aquellos problemas cognitivos que tiene la gente con el tiempo y ayudémosles. Buenísimo, ¿no? Qué fascinante escucharte y quizá incluso lo que estabas mencionando, lo que me hacías pensar en ese momento es, claro, tienes todas estas complejidades que influyen en el momento de la toma de decisión y quizás le añadiría una más que podría ser incluso la actitud con la que las personas llegan a la decisión, ¿no? Me imagino que comparándolo con consumo masivo, no es lo mismo ir a decidir cuál lata de sopa te gusta más, habiendo ya algunas que te gusten y llegando a un banco, yo he trabajado muchos años en seguros y claro, rara vez alguien llegaba a una aseguradora a decir, uy, qué emoción, quiero escoger mi siguiente seguro de salud, ¿no? Entonces, muchos venían con la actitud negativa de que esto es, ¿no? No sé, pesado, me quieren estafar de una forma u otra, tengo que escoger, tengo que tener cuidado porque quizás hay una letra chica que me voy a perder por ahí. Entonces, tienes todos esos factores que también probablemente influyen en todo lo que acabas de mencionar y el tema de la temporalidad es súper cierto. O sea, además, me encantó lo que dijiste como, por favor, espero que te esté parafraseando bien, ¿no? Pero me encantó como cuando dijiste como que hacemos cosas de las cuales no aprendemos luego, ¿no? O sea, es como ese factor de feedback que es tan importante en el diseño de comportamientos y es tan importante en tantos otros espacios en el mundo financiero, incluyendo banca, incluyendo seguros, como tú bien dices, estás contratando algo que de lo cual vas a aprender si fue una buena o mala decisión, sabe Dios en cuánto tiempo, ¿no? Entonces Claro. es un reto muy grande, o son para los que nos están escuchando y trabajan en industrias tal cuales o similares, creo que es un buen insight ahí, Kike, ¿no? El tema de la temporalidad en la experiencia de la toma de decisión, ¿no? Fascinante, fascinante. Y sientes que han podido, no me tienes que obviamente decir, contar la salsa secreta, ¿no? Pero sientes que han podido hackear o resolver en algo esta problemática o sientes que están bien encaminados? Sí, sí, a ver, es una problemática muy grande. Entonces no te diría, está solucionado. No, no creo que esté solucionado. Pero sí que creo, ¿no? Desde que entramos, estamos trabajando en proyectos en los que estamos incorporando herramientas que facilitan esto. Todo lo que trabajamos en salud financiera, ¿no? Ujú. Cómo hacemos Sí. ciertos sistemas que nos permitan solventar los problemas relacionados con esa preferencia muy por el presente, ¿no? El sesgo de presente y tal. Entonces, bueno, hay herramientas que estamos viendo y que tienen efecto. Entonces, yo creo que sí, estamos yendo en la buena dirección y estamos haciendo cosas que son interesantes y tienen un impacto. Pero vamos, hasta llegar a, como dices tú, a hackear todo esto, creo que queda mucho. Pero hay muchas empresas también, o sea, y no solo hablo de la mía, del resto, que están haciendo cosas. Hay mucha fintech que también se está preocupando por esto de Correcto. cómo ahorra la gente, qué podemos hacer para ayudar que la gente tenga esta, ¿no? esta posibilidad de ahorrar
enfrentándose a sus problemas temporales de preferencias, que ahora pues que nunca es un buen momento para ahorrar. Entonces, bueno, vale, vamos a jugar con eso, a ver cómo te ayuda a ahorrar. Entonces, hay cosas muy chulas por ahí que se están utilizando. Entonces, creo que entre todos vamos poquito a poquito Buenísimo. solventando estas situaciones. Me encanta porque una de las cosas que más disfruto de este tema de aplicar la ciencia del comportamiento en tomas de decisiones, no, diríamos diarias, a pesar de que sean temas corporativos, son también de seres humanos, como tú decías, el tema de la salud financiera es, a diferencia de cuando yo trabajaba en investigación de mercados, es que ahora puedes participar tanto en entender el problema desde una óptica diferente y quizás más profunda, pero luego pasar a diseñar soluciones o proponer soluciones utilizando también ciencia y evidencia para que esas soluciones tengan una mayor probabilidad de impacto, ¿no? Y sé que en eso, Quique, ustedes han impulsado mucho el tema de la experimentación y el Ujú. tema de no quedarnos solamente en, ok, creo que esto puede funcionar, hazlo, ¿no? Sino armemos escenarios y experimentación en el buen sentido, en el correcto sentido de la palabra, que muchos a veces todavía experimentar no es solamente sacar, sino es sacar utilizando un modelo de medición que realmente te permita validar si lo que estás sacando tuvo o no tuvo impacto para aprender rápido y barato. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sientes que va ese tema de la experimentación? Porque no sé bueno, me imagino estás al tanto, pero para muchas empresas, para muchas personas que trabajan en grandes empresas como lo que es el BBVA, uno de los retos más grandes que siempre tienen es la noción de que experimentar, no, como que no hay tiempo para experimentar, es como que si fuera una especie de pérdida de tiempo, ¿no? Es como que mejor lo sacas al mercado y ves si funciona. ¿Para qué me voy a gastar experimentando? ¿Cómo sientes que ha sido esta implementación de la experimentación en el banco? ¿Qué aprendizajes podrías quizás, no sé, compartir para aquellos que todavía no se van por ese camino? Vale, o sea, te voy a contar nuestro ejemplo, pero creo que de nuevo tenemos mucha suerte, porque cuando nosotros llegamos al banco, o sea, bueno, digamos, cuando yo llegué al banco y cuando se montó la unidad, existía ya una unidad especializada en optimización que se Ok, dedicaba a hacer experimentos en digital. Entonces, claro, este camino estaba abierto, es decir, el banco sabía que eso era algo importante. Entonces, claro, cuando hablas de experiencias digitales, quien realmente piensa, ¿no?, de una forma estratégica en la experiencia digital, sabe que hay que experimentar. Es decir, sí o sí, las grandes plataformas tecnológicas están testando todos los días con cientos de variaciones. Entonces, para correcto. nosotros en ese sentido fue fácil hasta cierto punto, porque nos acoplamos mucho al equipo que ya existía. Quizás son más complejas, de nuevo, yo no he encontrado esos problemas en la organización, pero de forma logística son complicadas y luego entiendo que fuera en otras organizaciones también puede ser el caso. Es cuando quieres testar cosas que no son en digital y que no estás hablando de cambiar algo que sea pequeño, sino estás desarrollando, pues no sé, una nueva funcionalidad y quieres testarlo. Pero claro, no tiene sentido desarrollar dos funcionalidades para luego testar cuál funciona mejor, porque eso es un gasto de dinero muy grande. Entonces, tienes formas de testar en versión laboratorio, ¿no? Entonces, es ir también pensando en el abanico de posibilidades o técnicas que tienes para testar dependiendo de lo que tú quieras. Cuando casi te dicen, no, es que no tenemos tiempo. Es un Ujú. poco de siempre. Bueno, no tienes tiempo dependiendo, ¿no? O sea, si te puedes esperar 2 semanas y saber que lo que vas a sacar tiene pues, mayor conversión o una mayor eficacia, pues probablemente esas 2 semanas te compensen. El tema es que creo que la gente todavía, pues bueno, no acaba de ver eso, no está pensando en el trade-off, ¿no? Pues como no lo tienes, tú lo sacas y si funciona, pues ya está. Pero es que a lo mejor Correcto. podría haber funcionado mejor. Y esa reflexión creo que quien no está en la mentalidad de experimentación no lo ve. No es lo que es lo que podía haber sido. Y para eso necesitas tener un experimento que tenga un control, que de alguna manera esté bien definido. Porque también pasa muchas veces voy a testar, o sea, voy a comprobarlo con lo que había antes. Oye, que si no hay otra, pues ya está. Es una forma de hacerlo. Pero hay técnicas estadísticas que te permiten por lo menos tener un grupo de control antes, ¿no? Y haces un diferencia en diferencias, en el Ujú. que de alguna manera, pues, no sé, separa sin aleatorizar, pero se intenta separar el efecto del control. Yo creo que es un poco de mentalidad, de entender cuáles son las implicaciones de testar algo versus un control o simplemente hacerlo. Y que
oye, si estás en un negocio en el que sacas algo nuevo y de repente eso va a funcionar porque tienes muchísimo que conquistar, pues vale, oye, no lo experimentes. Tampoco soy aquí ningún ultra ortodoxo del tema. Pero cuando estás en un negocio que es maduro y los incrementos son marginales, Correcto. más te vale testar, porque es que te va a salir rentable, que pequeños cambios te van a generar mucho revenue, mucho impacto, o sea, como lo quieras medir. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? Pensar el que te estás dejando encima de la mesa, no solo lo que Correcto. consigues. Y más aún una industria tan competitiva e incluso, no sé si la palabra sería saturada, porque probablemente no es saturada, pero donde hay muchos competidores presentes, como es la banca, ¿no es cierto? Es decir, donde Sí, un error de tu lado puede darle la ventaja no solamente a un gran banco del costado, sino a las fintech, que son a veces más rápidas en reaccionar. Entonces, creo que hace mucho sentido lo que comentas, ¿no? En el tema de cómo al revés no es una pérdida de tiempo, sino es una forma inteligente de utilizar el tiempo para ganar esa ventaja y que tus errores, si hay, o ni siquiera fueron errores, simplemente pudo haber sido mejor, te dé un margen mucho más fuerte dentro de unos, como tú dices, claro, dentro de unos márgenes que naturalmente son pequeños, ¿no? claro, sí, pero incluso, o sea, más allá de eso es que está pensando ahora, que hay experimentos que estamos haciendo eh, que ya no solo van de ese impacto, que sí, que obviamente esos son muchos, son importantes, pero es que también estamos testando la usabilidad, es decir, porque a veces pensamos que Ujú. la gente no va a entender una cosa, una forma, ¿no? de mover, ¿no? De hacer un slide, de encontrar información, que a mí me permite poner más información en menos espacio, porque haces este slide Correcto. y lo lees. Entonces, cuando haces test, ves si la gente lo entiende o no, si accede a la información. Entonces, ahí hay muchas decisiones que tienes que tomar a nivel de diseño, que si no las testas, o sea, estás un poco disparando al aire o simplemente yendo con pues, lo que a alguien se le ocurrió en su día. Entonces, no sé, es relevante si Tal cual. piensas que esos pequeños movimientos van a, van a mover la aguja de tu KPI. Entonces, tienes que hacerlo. Perfecto. Entonces, ya saben, oyentes, que el tema del testeo lo válido es sumamente importante. Hay grandes diferencias cuando no testeas, justamente por no solamente el saber por qué te equivocaste, sino incluso si es que no te has equivocado, saber si es que pudo haber sido aún mejor, como mencionaba Quique. De verdad, está buenísimo. Quique, y en el caso ya de, el banco tiene, me decías, tú estás 4 años y medio en el banco ya y tú entraste directamente a un equipo que, como mencionabas anteriormente, ya tenía estaba encaminado hacia el tema de aplicar Behavioral Economics. Entonces, estamos hablando de casi, probablemente, vamos a decir, de 5 a más años en este esfuerzo. Si miraras hacia atrás, ¿no? Con toda la experiencia que has ganado y quién eres en ese momento a nivel personal y en tu rol dentro del banco, si pudieras volver a empezar, es decir, si pudieras empezar el rol que tenía Kike en el 2019, ahora, perdón, 2019, sino, bueno, 2018, 2019, ahora con el conocimiento que tienes, ¿qué harías diferente? ¿Qué crees que harías diferente si ahorita estuvieras entrando a este rol con la experiencia que has ganado? Vale, se me hace un poco difícil la pregunta porque, claro, o sea, no cambiaría porque es lo que me ha permitido aprender, pero se supone que eso ya lo sé, es decir, que ahora entras en una especie de loop. Correcto. Claro, ahora sería como más preciso en, en la forma que tenemos de trabajar. Es decir, al principio hay Ujú. como mucha exploración, es decir, empiezas a hacer de todo. Haces esto otro, utilizas 20 frameworks que estás leyendo, a veces se repiten, a veces cada uno le llama de una manera, te centras mucho o demasiado quizá en la parte terminológica. Este sesgo es no sé qué, es lo sé menos. Da igual, o sea, entiende el concepto, analiza el problema, identifica una solución y téstala. Entonces, ser quizá mucho más ágiles. Claro, por eso te decía antes, claro, pero esto no lo puedo saber sin haberme equivocado tantas veces y haber hecho Correcto. un montón de esfuerzo para luego decir, pues si es que acabo casi donde empecé. Pero eso, elegir sistemas y formas ágiles, ¿no? de trabajar, no intentar ir demasiado al sesgo, a poner una etiqueta a todo. Que es útil, ¿eh? O Ujú. sea, por eso digo, es que psicólogo he aprendido. O sea, si soy Quique de hoy entrando en el pasado. Pero yo sé que es útil si estás empezando en un equipo y tienes que venderle a alguien la idea y le pones ahí, esto es loss aversion, entonces la otra persona, pues mira, sí, esto es de behavioral, ¿por qué pone loss aversion?
Pero a nivel técnico, ¿no? Cuando empiezas a desarrollar un problema, a veces como te ciegas un poquito. Y es más, no, dedícale mucho más tiempo a entender el problema. Entonces, mucho más tiempo al análisis, a revisar la data, el analytics que tiene, ¿no? De, pues no sé, si es algo digital, de los funnels, los estudios existentes que puede tener tu empresa en market research, lo que sea, ¿no? Darle mucha más forma a eso y luego con eso vas sacando más soluciones que intentar revisar todos los frameworks que se te ocurran para ver, hay un problema de los, a ver, el Mindspace, el East, el no sé qué, entonces pues, se hace un poco bola. Entonces, claro, si eliges menos cosas y puedes centrar tu foco, creo que te permite profundizar, por un lado, y por otro lado más te permite ir más rápido. Pero de nuevo, o sea, es como, es difícil hacerlo Buenísimo. al principio, ¿eh? O sea, es difícil hacerlo al principio. Te sigo, te sigo. Y creo que es interesante para todos los que nos escuchen y que recién quizás están comenzando en el mundo de Behavioral Science o en sus primeras implementaciones. Y creo que es algo con lo que sí te sigo. O sea, es decir, hay tantos términos. Todo el tiempo salen nuevas herramientas, nuevos frameworks. No sé tú, yo personalmente creo que uso 2 o 3 máximo, ¿no? Porque luego, como tú dices, y se empiezan a repetir. Es como que este es casi lo mismo que aquel y bien, tiene otras etiquetas, pero entonces te puedes abrumar con tantos términos, con tantas cosas, y lo único que quieres hacer es ponerle una etiqueta a todo, lo cual, te doy la razón, no es que esté mal, pero lo que se puede hacer es mucho más profundo, es explorar realmente la problemática, como tú decías, concéntrate en identificar el problema, concéntrate en entender. Yo siempre digo, una de las partes más difíciles en mi práctica de behavioral design en el día a día es ayudar a entender cuál es el problema de comportamiento, ¿no? Desde luego. No te digo la etiqueta, que eso es los aversion, no. O sea, ¿cuál es el problema de comportamiento? Tantos clientes míos, cuando están con un problema en sus proyectos, ni siquiera han identificado qué quieren que las personas hagan, ¿no? Entonces, solamente desde ahí ya tienes un challenge bien grande, ¿no? Entonces, me gusta escucharte porque siento que es como regresa a las raíces, ¿no? O sea, no te distraigas demasiado con tantas terminologías que son interesantes, que son útiles, sí, pero que no te puedes quedar en simplemente ponerle una etiqueta a todo y asumir que eso es hacer behavioral economics, que Claro. si es que te entendió correctamente. Sí, 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 eso, literalmente. El profundizar en las cosas y entenderlas bien y obviamente todo lo que leas es como para ti, ¿no? Es la red que estás construyendo y que estás tejiendo, que cuando veas un problema te será más fácil echar la red y entender rápido el problema. Pero no te centres en tanto en las etiquetas, sino en eso, en entender bien cuáles son los problemas. Me gusta también mucho lo que dices, ¿no? De cómo redefines el problema, porque vemos, ¿no? Que mucho de lo que aportamos o de lo que se nos valora en la organización es que somos capaces de reformular problemas. Replantear un problema que tiene la organización que está pensando en unos términos que quizás están muy hacia adentro. Oye, ¿cómo conseguimos que, no sé, que funcione no sé qué? No, no, no. ¿Quién sabe es el término comportamiento? ¿Qué comportamiento no se está dando? Correcto. Y desde eso podemos replantear la solución. Oye, ¿cómo hacemos que la gente tenga ahorros para imprevistos? Exacto. Sabemos que si la gente no tiene ahorros para imprevistos, pues luego pues puede tener estrés financiero, tal cual. Pero entonces, ese es el comportamiento, ¿no? Ahorro. Y eso lo puedo desmenuzar. Sí, porque eso implica que la gente o ahorre un poquito cada mes o que las pagas extra tengan. Entonces, empiezas a desgranar los comportamientos y cuando los Exacto. tienes, vale, esto es lo que tengo que accionar. Los aversión, vale, lo que tú quieras. Este es el Sí, problema. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahora pues ya lee todo lo que quieras e intenta tocarlo, ¿no? total, no podría estar más de acuerdo contigo. Creo que eso es en lo que realmente brilla las ciencias del comportamiento a la implementación, ¿no? Como tú dices, están bien los papers, están bien todos los principios, porque además salen principios y luego sale un paper que desestima el principio, así que al final no sabes con qué quedarte, pero creo que lo que es inmutable es lo importante de hacer lo que tú acabas de decir, o sea, enfócate en qué quieres que la gente haga. De hecho, una de las preguntas que más me facilita transmitir ese concepto es cuando le digo a mis clientes, ok, más fácil todavía, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Qué están haciendo las personas que tú preferirías que hagan diferente? ¿O qué no están haciendo las personas que tú sí crees que deberían estar haciendo? Como tú dices, por ejemplo, las personas no están ahorrando todos los meses, ¿no es cierto? No depositan ni siquiera, ¿qué te digo?, 5 euros al mes en una cuenta de ahorros.
Es un comportamiento que no está sucediendo y que creo que sería bueno que empiece a suceder por la salud financiera de las personas. Entonces, eso te da otro foco, te hace replantear el problema desde otra óptica y no tan, como tú dices, tan interna de cómo hago para desarrollar el producto tal, sino cómo hago para que la gente haga cosas, ¿no? Entonces, me parece que está súper, súper interesante. Este, Quique, como siempre, el tiempo se me pasa volando, pero tengo una última pregunta antes de pedirte unas palabras de sabiduría, y es, hemos hablado mucho del pasado y me encantaría, aprovechando tu experiencia, tu conocimiento, todo lo que has ido acumulando, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿hacia dónde ves que este tema de las ciencias del comportamiento, si quieres, dentro o fuera de las organizaciones, pero cómo sientes que se está moviendo? ¿Hacia dónde crees que se está dirigiendo? Es una buena pregunta y ahora no tengo mucha idea. Te puedo decir, o sea, cosas sueltas, ¿vale? Cosas que se me ocurren. Más que suficiente. Estuve hace unas semanas con otros compañeros de otras empresas que trabajan en Behavioral Economics y hablábamos esto, ¿no? Y cada uno tiene una visión porque siguen siendo realidades muy distintas y quizá, a lo mejor, quizá eso sería algo de las primeras cosas a ver en futuro. Yo estoy en una unidad que estamos con la gente pues, de diseño, de marketing y behavioral economics, pero tengo compañeros que están en la unidad de data o de recursos humanos o en Correcto. la de riesgos. Entonces, claro, quizá unificar y definir bien qué es lo que hacemos, porque parece más que explicamos el cómo hacemos que el qué hacemos. Claro, no, behavioral economics es pues, hablar de los sesgos cognitivos. Bueno, sí, pero puedes hablarlo en todos los sitios donde hay una conducta humana. Entonces, ¿pero qué es lo que haces tú? No, pues yo pienso, ya vale, pero exactamente en qué se traduce. Exacto. Yo creo que eso es algo que hay que ir resolviendo y definiendo poquito a poco, ¿no? En esto que te comentaba con otros compañeros hablábamos mucho de los entregables, qué es lo que entregamos, cuál es, ¿no?, la Correcto. tangibilización de nuestro trabajo. Yo creo que una parte de futuro que va en esa línea. Por otro lado, creo que está también el tema de definir y limpiar los frameworks que decíamos antes. Hay demasiadas cosas y se hace el lío. De hecho, pues, ¿no?, en nuestra propia organización, cuando entra alguien nuevo y lo quieres explicar, dices, pues mira, léete esto y esto otro y lo demás allá. Deberíamos tender a tener cosas quizá más sencillas y por niveles. No hace falta que sea simple, pero sí sencillo de llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay unos pequeños aspectos que hablan de pues, la Prospect Theory y tema de sobrecarga cognitiva. Y luego, no sé, a nivel de profundidad, más cosas. Pero como decías tú antes, da la sensación que todo se repite. Pero esto tiene esto, pero es que esta no tiene este punto. Y esta tiene tal, pero es que no tiene este otro. Entonces, hay que unificarlo. Y eso creo que es un tema casi más de la academia, ¿no?, que nuestro, pero que quizá deberíamos contribuir también a ello. Y Buenísimo. finalmente, eso es un viaje como más personal mío o nuestro, ¿no?, de la organización, que es el hecho de ir trabajando en aspectos quizá más estratégicos. Es normal que se empiece trabajando en cosas de última milla, pues mensajes, cambiar las cartas, cambiar los emails, cambiar notificaciones push, cambiar textos. Está bien, pero creo que podemos dar mucho más de nosotros. Entonces nosotros hemos ido avanzando, ¿no?, en ese campo y ya, pues ya no solo hacemos comunicaciones, ¿no? También hubo un momento en que empezamos a trabajar sobre las interacciones, es decir, sobre los funnels, apoyamos mucho en el equipo de diseño, trabajando con ellos. Oye, ¿cuál es la interacción? Ya no solo es unidireccional, sino yo voy a decirte algo, tú vas a hacer una cosa, yo te voy a responder. Entonces, cómo ese flujo se diseña desde un punto de vista más conductual y hacia dónde, ¿no? Eso ya se hace. Para mí lo que es el futuro, donde estamos nosotros, ahora mismo enfocándonos, es el tema de la generación de producto digital. O no digital, pero vamos, para nosotros es más producto digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Es de que no es solo la comunicación o las interacciones, sino es cuando hay una página en blanco y se plantea un nuevo producto, podemos estar ahí replanteando cosas, haciendo preguntas. O sea, a lo mejor a alguien le puede sonar un poco marciano, un poco extraño, pero de hecho no es nada nuevo. Si tú piensas en el Save More Tomorrow Plan, ¿no?, de Richard Thaler, Ujú. realmente no habla solo de la comunicación, ni solo de las interacciones, habla de las lógicas que construyen ese plan de pensiones. Entonces, las lógicas, ¿no?, que se incorporan en ese producto, que además es un producto de ahorro, ¿no?, me sirve a mí bien para mi sector. Tenemos también que estar, o pienso que podemos estar. Entonces, claro, replantear, rehacer cosas
desde el punto de vista más estratégico, que se me puede ocurrir, que es la definición de nuevos productos, creo que es un campo eso que a futuro va a tener más cabida. Claro, esto es como te decía al principio, es lo que se me ocurre. Cuando hablas con mis otros compañeros, como pues, quien está en data, ese no es su foco, quizá es otro. Cada uno estamos una cosa y probablemente, ¿no? Como cuarto elemento es unificar todos un poco el pensamiento de nuestro propio futuro, una metatendencia. Está Tendencia de tema. buenísimo. No, pero justamente es tu opinión, creo que ahorita la que nos interesa bastante, así que está clarísimo y me encanta. Y de hecho, solo quizás para comentar una de las cosas que mencionabas al inicio, ¿no? El tema, yo a veces siento como si las ciencias de comportamiento fueran como una adolescente, ¿no? O sea, que todavía tiene una suerte de crisis de identidad, como tú decías, de qué soy, a dónde voy. O sea, sientes que puedes hacer de todo, pero a la vez, como tú dices, hay que encontrar ese algo con el cual también vamos, el marketing no por las puras utiliza el concepto de posicionamiento, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que asociar las marcas a qué ofrecen, a qué emociones te hacen sentir, etcétera, etcétera. Y no deberíamos ser ajenos a esa lógica y claro, el poder estar en todo, pero que a veces puede terminar dejándote en nada a la vez, es un riesgo que sí se soluciona con lo que tú dices, ¿no? El tema de entender cuáles son esos entregables, qué soy capaz de hacer y no cómo solamente, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que hay algún espacio en donde podamos definir más rápidamente esa identidad? ¿Sientes que hay alguna especie de territorio donde nosotros deberíamos gravitar hacia y que otros o todavía crees que estamos ahí definiéndonos? No sé, nosotros estamos definiéndolo en el banco. Pero, o sea, si hay una. O sea, obviamente, evidentemente, poco a poco vamos encontrando más nuestros espacios, ¿no? Pero para mí personalmente, de nuevo, es como cada sitio es de una manera, no me gustaría generalizar. Pero para mí la idea es centrarnos en lo que es proceso decisional. Es decir, cuando hay una decisión, Ujú, que claro, parece muy evidente, pero no siempre es así. ¿Qué implica esa decisión y dónde se articula? ¿Cuál es el contexto? Y con eso trabajar con las personas que son dueñas de esos elementos o esos conectores, que para mí son la gente de marketing o la gente de diseño. Si yo estoy trabajando en el diseño de un producto, voy a estar con la gente de diseño, voy a trabajar con ellos y entender que soy casi más como una especie de plugin para ellos. Yo no diseño pantallas, las diseñan ujú. ellos, pero puedo trabajar de forma conjunta. Entonces, claro, ese es mi ámbito. Hay una decisión, yo genero una teoría sobre cómo esa decisión se da y qué afecta, y trabajo con la gente de diseño para hacer una solución que responda a esa realidad. De la misma manera con la gente que está en el departamento de marketing o comunicación. Hay otros aspectos que son de comunicación en los que, de nuevo, si construyes bien una teoría de cómo la gente decide y yo voy a enviar una comunicación que busca generar esa decisión o informarla, también puedo trabajar con la gente de marketing desde mi marco. Entonces, entender bien que ese es mi espacio, el de la decisión y el de lo del plugin, ¿no? Para mí, por lo menos, me ilustra mucho con estos equipos. Yo te doy esto, pero yo no ejecuto la campaña, yo no ejecuto el diseño, pero estoy ahí para darle profundidad y darle soporte. Entonces, Tal cual. no sé, es para mí Bueno, un poco y la clave. me encanta que hayas dicho plugin porque creo que voy a también robarme tu concepto. Yo suelo decir un software, ¿no? Es como que somos un software que se instala en la computadora y te ayuda a operar quizás un poco digamos, más rápido o lo que fuese, pero el plugin me parece mucho más actualizado que el software. Pero, pero sí, y me hace mucho sentido, Quique, porque claro, en mi experiencia, que a veces estoy un poquito más ahí también en el día a día con los chicos de diseño, llámese UX, Service Design y demás, eh, algo muy importante que a veces suele ser un punto de discusión en muchos espacios es, digamos, ¿qué hacen ellos o qué hacemos nosotros que no pueden hacer ellos? O como que hay una suerte Sí, como de ¿no? mini batalla que me parece innecesaria porque en realidad no es la intención de las ciencias del comportamiento el atribuirse roles o entregables de los cuales no somos necesariamente expertos. Pero en esa colaboración, en ese sentido, como tú dices, del plugin, de tener un behavioral scientist acompañando a un diseñador, se nota que finalmente ayuda a que esos diseños puedan ser un poquito más robustos, no implicando que el diseñador sin un behavioral lo va a hacer mal, que no es el punto.
¿no? Claro. Y lo mismo con marketing, y lo mismo, o sea, te entiendo perfectamente y creo que es hacia donde veo que orgánicamente nuestras relaciones han llevado, por lo menos en las empresas que lo están implementando, pero creo que es un muy buen highlight para las empresas que quieren comenzar a hacerlo, porque no me sorprendería que comiencen teniendo estos primeros roces, ¿no? Con equipos de diseño, con equipos de marketing, que en un inicio puedan sentirse, no sé si invadidos es la palabra, pero finalmente, ¿no? Como que un poquito extraños a esta figura que viene a acompañarlos, ¿no? Entonces me Ujú. encanta escucharlo de tu lado. Claro. Y es que creo que hay que tener una entrada, como en todo, ¿no? Eso no es un tema de general, pero especialmente con lo que hacemos nosotros, con mucha humildad de lo que ya hay y no llegar como eso, Exacto, destrozando todo en plan de, "Buah, voy a cambiar el mundo, voy haciendo esto". No, no, hay exacto, cosas que ya se hacen. Pues también un poco exacto. lo que decía antes con Dimitri, ¿no? No llegar a decir, mira, esto es súper nuevo y tal. No, no, eso es psicología de los años 70. Vale que hay cosas distintas, vamos a aplicarlas, pero eso desde un punto humilde. Y yo sé esto, vamos a trabajar de forma conjunta a ver si aporta. Y encontrar esos espacios en los que tú demuestras el valor que tiene esto. Porque tampoco vale, ¿no? Decir esto tiene valor, pero no demostrarlo. No, tienes que demostrarlo. Tal cual, tal cual. Súper válido. La verdad que fascinante escucharte. Hay tantas otras cosas que ahorita comentaría o te preguntaría, pero ya el tiempo nos gana. Y antes de dejarte ir, sí me gustaría darte ahí el spotlight para que siempre me gusta pedirle a mis invitados que compartan unos breves pensamientos, como digo, palabras de sabiduría, reflexiones de cierre para las personas que nos están escuchando, que pudieran estar ya seguramente habiendo tomado nota de tantas cosas, pero algo que te gustaría quizás comentar a un nivel de lo que tú quieras llevarlo. Así que te dejo el spotlight y cuéntanos, Kiki, ¿cuáles serían tus palabras de sabiduría para este cierre de entrevista? Vale, o sea, claro, llevándolo de sabiduría, como la expectativa sube mucho. Pero bueno, yo quizá como simplemente destacar algunas cosas que ya hemos hablado, pero que para mí han sido, o son clave, ¿no? Por haber aprendido. Que es este tema del que decíamos de entender bien los problemas. Al principio hay mucha sensación de que Behavioral Economics es utilizar estas pequeñas palancas, ¿no? Y de alguna manera no te das cuenta que los elementos de Behavioral Economics son también la definición de un problema. Entonces, entender y profundizar en esos problemas va a ser clave. Es decir, ¿qué implica la aversión a la pérdida? ¿Dónde la veo? ¿Cómo podría observarla? ¿Podría trabajar con la gente de investigación de mercado para definir preguntas que me permiten destapar o descubrir cuando existe esta versión a la pérdida, cómo de sensibles a la gente dependiendo no sé, del territorio del producto? Creo que para mí eso es muy importante, hacer mucho énfasis en la parte del análisis, y sé que es la menos, o de las menos sexys, ¿no? Pues hablamos mucho de las intervenciones. Mira, pues no sé, esta empresa hizo esto y consiguió este impacto. Y pocas veces se habla de todo el tiempo que se dedicó a entender ese problema, a leer, a entender, ¿no? Cuáles eran los mecanismos subyacentes. Entonces, como soy muy pesado siempre en esto, ¿no? También en el banco. No subestiméis la importancia de hacer un análisis previo. Buenísimo eso que mencionas, porque creo que efectivamente no se da el tiempo suficiente, ¿no? A revisar qué ya se ha explorado, qué se sabe, qué no se sabe, antes de salir, como tú dices, a dar ideas. Así que buenísimo, Quique. Mil gracias por tus palabras, pero en general mil gracias por la entrevista. De verdad que es un lujo tenerte en el programa. Yo sé que a veces se menciona con frecuencia, pero es cierto, o sea, tu experiencia es vital para lo que se está haciendo en ese momento, no solamente para el banco, sino para la industria en general de Behavioral Science. Es una industria nueva, está creciendo poco a poco, por allá en las Europas y bueno, digamos en Estados Unidos también es una disciplina que cada vez está creciendo más y ya tiene un buen campo ganado. En Latinoamérica estamos un poco, yo diría un poquito más atrasados en temas de implementación, es decir, en cuántas organizaciones, cuántas industrias están aplicándolo. Como decía, no es el caso del BBVA porque la verdad que es un monstruo lo que se está haciendo a nivel global y siempre lo comento internamente con diferentes personas con las que converso, así que felicidades por eso, de verdad que es un gran logro. Y de seguro que muchas empresas lo seguirán acompañando poco a poco. Entonces, mil gracias, Kike, por darte un espacio para compartirnos tu experiencia, tus palabras, un poco de tu vida
y desearte la mejor de las suertes en todo lo que se viene, que estoy seguro que se vienen además años, ¿no? Estamos cerrando ahora el 2022, se nos viene un 2023 de seguro mucho más interesante. Y quién sabe si el próximo año tengas una respuesta diferente al que harías diferente con el Quique del 2019, 2018. Probablemente. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Perfecto. Ha sido genial conversar contigo. Gracias, Quique. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Y bien, chicos, espero que hayan disfrutado mucho de conocer a Quique. De verdad que es un gran tipo. Búsquenlo en LinkedIn. Les voy a dejar ahí abajo el link para que lo puedan seguir. Él postea con bastante frecuencia diferentes noticias, diferentes, digamos, elementos de contenido muy interesantes acerca de la aplicación de la ciencia del comportamiento ¿no? en los comportamientos. No iba a decir en la banca, pero tiene temas tanto de banca como fuera de la banca. Así que no se sientan cortos de seguirlo y estén atentos, atentas a una siguiente entrevista. Tenemos muchos más invitados. De verdad me encanta porque siempre aparecen siempre oportunidades de entrevistar y muchas personas como Quique muy, muy amables que nos brindan un poco su tiempo para compartir experiencias. Esto, como les dije, es en vivo desde Behavioral Pills y la idea de este compartir es que podamos expandir nuestro conocimiento y además perderle el miedo a implementar, que a veces es una de las cosas que más nos detiene cuando algo nos gusta y no sabemos qué hacer. Así que, sin más, espero verlos muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.